Hola a todos. Si tienes alguna pregunta, con gusto la leo. Way back a year ago. Gracias por ese tap tap. Hola, bienvenida. Pues vamos a hacer la muñequita. Buenas. Buenas, bienvenida. Esto lo hago con mucho cariño, todo es hecho a mano. Por fin viernes. Ah, Gracias por ese tap tap. al fin, tu fin de semana tranquilo. Gracias por esos regalitos. Gracias por esos regalitos. Gracias, ¿Qué tal tu día, Gracias por ese Gracias tap por tap. acompañarme un rato mientras trabajo. Gracias por los likes. Bien sin jefes tranquila. Ah, mira. Gracias por ese tap tap. Lo bueno de este trabajo es que yo no tengo jefe. Mi único jefe es Woody. Ese es mi jefe. Si te gusta lo que ves, puedes seguirme por aquí. En Gracias teoría- por ese tap tap. En teoría esta piñata debería ser rápida. Vamos a ver cuánto tarda.
Siempre es un gusto compartir un poco del proceso. No tiene muchos recovecos a la hora de cortar. Exacto. Por eso es más fácil. Gracias por ese tap tap. Ayer sí dio trabajo. La de ayer ya se fue. Debe llegar el lunes. Debería llegar el lunes. Gracias por ese tap tap. Estoy atento al chat, aunque esté concentrado. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Cada detalle de la piñata tiene su toque personal. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Este trabajo requiere paciencia, Avelina, pero lo disfruto Tradeo, mucho. bienvenidos. Gracias por ese tap tap. Gracias por los likes. Más rápido 1200. Tengo que aprovechar ahora. Hoy es viernes. Normalmente los viernes no llega mucha gente. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Puedes comentar desde dónde me estás viendo. Gracias por ese tap tap.
Álvaro, gracias por seguirme. Bienvenido live. Aquí hacemos piñatas casi todas las noches. Adri, jeje. Gracias por ese tap tap. Gracias por seguirme. Bienvenido. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese Gracias tap por el tap. apoyo, de verdad se aprecia bastante. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Este no necesita refuerzo. Gracias por ese tap tap. Gracias por Aquí ese tap seguimos tap. creando, con calma y buena vibra. Ánimo, bro, que puedes. Adri, gracias. Gracias por ese tap tap. Arriba es azul. Y atrás es blanco. Gracias por ese tap tap. Negro y azul. Gracias por Este ese es tap solo tap. uno de los muchos diseños que hago. Gracias por ese tap tap. Tu momento este. Gracias por ese tap tap. A veces tardo en responder, pero estoy pendiente. Hoy estamos haciendo una muñequita de primera comunión, una niña. Esto es un pedido que sale el lunes.
Qué bueno que estás aquí. Gracias por pasar. Hoy el ruido es distinto, más rugoso. Porque depende del cartón. Me encanta que sean diferentes. Cuando el cartón es más duro, suena más duro. Bueno, porque así tienes una sorpresa, no sabes qué te va a tocar cada día. Gracias por ese tap tap. Hay un cartón que es más grueso, un cartón que es más finito. En las piñatas pequeñas utilizo ¿Quién ha más el llegado? finito. Yul, la kriptonita de Steve. Ah, mira. Con razón me dijo, tengo que correr ahorita que puedo. Pero ¿por qué? Hola. Tenía ¿cómo razón estás? este. Bienvenido Gracias a por ese Telegram. tap tap. ¿Qué tal tu día, José María? Steve, aunque sea tu kriptonita, te aprecio mucho y lo sabes. Bien aquí, Todo, Ana. todos la apreciamos. Gracias por ese Siempre tap tengo tap. razón, pero no me hacéis caso, jiji. Gracias por ese tap tap. @ mago José María o HHH, qué bonito, no me adelantes por fin. El primer hand tiene que ser de este. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Estoy aquí dándole a las piñatas. Gracias por pasar. Ya está el tercero. Gracias a todos por los likes. Gracias por ese tap tap. 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 Si tienes alguna pregunta, con gusto la leo. Gracias por ese tap tap. 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 Esto lo hago con mucho cariño. Todo es hecho a mano.
Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Hola, Hola Eli, bienvenida. acabo de llegar. Y yo tengo 20 minutos que empecé nada más. Casi todos Gracias por acabamos de ese tap llegar. tap. Gracias por acompañarme un rato mientras trabajo. Maribel Checa, gracias por seguirme, Perdón bienvenida por al no live. venir otros días. Gracias por ese tap tap. No pasa nada, Eli. Si no viniste porque no podías. Gracias por ese tap tap. 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 Si te gusta lo que ves, puedes seguirme por aquí. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. ¿Cuándo empezó? Empecé hace 20 minutos. Para ver, 24 minutos. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Siempre es un gusto compartir un poco del proceso. Gracias por ese tap tap. Ya se fue. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. A ver, esta empezamos con blanco. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Estoy atento al chat, aunque esté concentrado.
Gracias por ese tap tap. Desactiva el gracias por ese tap tap ya que a mi mamá le aburre estar escuchando eso todo el rato. Gracias por ese tap tap. No puedo eliminarlo, Eli. Baja el volumen un poquito. Si elimino eso, no sale Hand. Gracias por ese tap tap. Cada detalle de la piñata tiene su toque personal. Enzo 1212, gracias por seguirme, bienvenido al live. Gracias por ese tap tap. 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 Este trabajo requiere paciencia, pero lo disfruto mucho. Gracias por ese tap tap. 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 Nueve y 25 de la noche. Es correcto, esa es la hora. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Hola. Puedes comentar desde dónde me estás viendo. Jaime Gracias Reyes, por ese tap tap. bienvenido. Hola. Voy a por el Han. No me fijé del Han Ratatouille en la piñata. Gracias por ese tap tap. Ajá, ¿viste? Hoy lo consiguió Eli. Y a veces lo escondo, tienes que buscarlo. Gracias por el apoyo, de verdad Gracias se por ese aprecia tap bastante. tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap.
Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. A ver si el negro alcanza. Gracias por ese tap tap. Tiene que picar negro. Aquí seguimos creando, con calma y buena vibra. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por esos likes. Tu apoyo me motiva cada día a hacer más piñatas. Gracias por Eso, ese tap tap. El primer hand de la noche de este. Yuji. Gracias por esos 5000 likes. Gracias por ese tap tap. Gracias, por ese apoyo. Este es solo uno de los muchos diseños que hago. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Hoy no se ha hecho esperar mucho. No, pues es que te dije al inicio que hoy estaba rápido. Gracias por ese tap tap. Hoy está rapidita. ¿Qué pasó con esto? Se paró. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. A veces tardo en responder, Gracias pero por ese estoy tap pendiente. tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. ¿Qué pasó con el mago? Gracias por ese tap tap. El mago como que Gracias se por fue. ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Qué bueno que estás aquí. Gracias por pasar. Gracias por ese tap tap. Yu. Se fue, lo asustaste Se fue. Gracias por ese tap tap. Como hoy no puede conmigo, se fue.
Lo Gracias por ese asustaste. tap. Alá que este es Gracias moderador. por ese Lo acabo tap. de ver. Gracias por ese tap. Ah, no sabía que se veía así. Es moderado. Gracias por ese tap. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al directo. Gracias por ese tap. Gracias por ese tap. Gracias por ese tap. Gracias por ese tap. Esti, te tengo envidia. Mira, te salió pelea. Gracias por ese tap. ¿Cuánto llevamos? 37 minutos. Mira qué rápido esta piñata. Gracias por ese tap. Gracias por ese tap. Gracias por ese tap. Estoy aquí dándole a las piñatas. Gracias por pasar. Gracias por ese tap. 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 Si tienes alguna pregunta, con gusto la leo. Un pedacito. Gracias por ese tap. Gracias por ese tap. Esto lo hago con mucho cariño. Gracias por Todo ese es hecho a tap mano. tap. Gracias por esos regalitos. Gracias, por los creepers. Gracias por ese tap tap. Aquí seguimos con el negro. Para Gracias terminar. por esos regalitos. Gracias, Gracias por ese tap tap. Aquí tengo que picar un poquito porque Gracias se acabó. por esos regalitos. Gracias, Gracias por el capibara. Gracias por esos regalitos. Ustedes capibara, Wow. Gracias por esos regalitos. Gracias por esos 3 capibara,
Tú eres capibara, cada vez me da más capibara. Yo no sé qué voy a Gracias hacer por con ese tantos tap capibara. tap. Voy a tener que montar un zoológico de capibara. Capizón, le voy a poner. Capizón. ¿Y quién lo dirige? Este ya con esos regalitos. Los Gracias por capibaras son los más acompañarme un bonitos. rato mientras trabajo. Capibara es lo más. Eso. Vamos a ver cuándo Gracias sacan por ese uno- tap tap. cuando sacan un capibara que baile o que haga algo. Gracias por ese tap tap. Y lo ponemos. Gracias por ese tap tap. Yo estar pobre no Gracias voy ni por para ese tap regalos. tap. @Elis o Popache. Si te gusta lo que ves, puedes seguirme por aquí. Gracias por ese tap tap. 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 Siempre es un gusto compartir un poco del proceso. Gracias por ese tap tap. 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 Estoy atento Gracias al chat, por ese aunque tap esté tap. concentrado. Gracias por ese tap tap. 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 Gracias por ese tap tap.
Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Cada detalle de la piñata tiene su toque personal. Llevamos 45 minutos este. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese Vamos tap rápido. tap. Pues sí, vamos rápido. No sé si me dará tiempo a otro hand con esta velocidad. Gracias por ese tap tap. Puede ser que sí, todavía falta la parte de atrás. Este trabajo requiere paciencia, pero Gracias esa por ese piñata no tap es. tap. Esta piñata no es complicada. Como no, ya estaba lista la Gracias por ese carátula. tap tap. Tres, dos, uno. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Ya hemos hecho varias en la comunión. ¿Cuántas llevamos? 3. Llevamos 3 este año, esta semana casi. Gracias por ese tap puedes tap. comentar desde dónde me estás viendo. Ya se Gracias acerca por la ese época- tap tap. Se acerca la época de las comuniones. Sí, es verdad. Es la época. Y ahora está la del niñito. Vamos a ver cuándo mandan a hacer la del niñito. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. La Gracias imagen por el me recordó apoyo, a de Ibautizo. verdad se aprecia bastante. Ah, mira. Bautizo. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Yo ya no me acuerdo de mi bautizo. Creo que en esa época habían dinosaurios y todo. Gracias por ese tap tap. Yo tampoco me acuerdo. No, yo no me acuerdo. Se vienen imágenes a mi cabeza porque hay fotos. Gracias No, por no me ese acuerdo. tap tap. Aquí seguimos creando, con calma y buena vibra. Gracias por ese tap tap.
Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Bueno, y la piñata de Creeper que hicimos gigante, la gigante. Y el Steve que hicimos Pocos, grande. pero de una calidad horrible, no como las de ahora, madre mía, eran lo peor. Gracias por ese tap tap. Sí. Las piñatas de Creeper esas que hicimos gigantes era para una comunión. Gracias por ese tap tap. O sea, que compran otros estilos también para las comuniones, no solo este. Está la niñita. Tirim, tirim, tirim. Vamos a completar atrás. Este es solo uno de Llevamos los muchos diseños que 50 hago. minutos. Gracias Una por ese piñata. tap tap. Una piñata de 1 hora y media. Sí, es bonita. La del niño tiene los mismos ojos. La hice basándome en esta. Gracias por ese tap tap. Tiene los mismos ojos pero sin pestañas. En cualquier momento la mandan a hacer. Qué guay. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. A veces tardo en Hola, responder, solo me pero quedaré un estoy rato ya pendiente. que tengo problemitas, cara sonriente. Hola Raúl. Gracias por ese tap tap. Ojalá que soluciones tus problemitas. Gracias por ese tap tap. Olis. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. @estijoli. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Qué bueno que estás Gracias aquí. por ese tap Gracias tap. por pasar. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Hola Leo, gracias por seguirme. Bienvenido al directo. Jesús Adrián, gracias por seguirme. Bienvenido. Gracias por ese tap tap. Aquí hacemos piñatas casi todos los días. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al directo. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap.
Gracias Hola. por ese tap tap. Hola Yuroko, bienvenido. Gracias por ese tap tap. Te estaba esperando, Yuroko. Socorro, se acabó mi buena racha. Corre, corre. Gracias por ese tap tap. A correr. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Estoy aquí dándole a las piñatas. Gracias por Hola, pasar. puedes seguir, porfa. Hola Insano, cuando termine el live. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Ok, gracias, el mejor. Gracias a ti por ver el live. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Venga, mejor te sigo y te doy corazones. Este Gracias voy por ti, Insano. Lafcry. Gracias por seguirme. Aquí hicimos piñatas casi todos los días. Ay, Arroba Ay. Yuroko no. Gracias por ese tap tap. Vamos a ver si llega antes que termine el live, Yuroko. Gracias por ese tap tap. Si tienes El alguna segundo. pregunta, con gusto la leo. Gracias por ese tap tap. Púyalo, a correr. Gracias por ese tap tap. 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 Ya está el cuarto. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Esto lo hago con mucho cariño. Todo es hecho a mano. Va subiendo. Está por Gracias 1500. por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Me va a alcanzar. Tú dale. Gracias por ese tap tap. Cruza el puente y no ves para Gracias abajo. por ese Vamos. tap tap. Gracias por ese 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 tap tap. Corre, Elis, corre. Gracias por acompañarme Gracias un rato por ese mientras tap, tap. trabajo. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Tercer. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap.
Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Hasta que llegue a casa no llegaré al primero. Gracias por ese tap tap. Si te gusta lo que ves, puedes seguirme por aquí. Gracias por ese tap tap. 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 ¿Cuánto te queda? Jiji. A correr, a correr. Gracias por ese tap tap. A mí me queda poco. En 20 Gracias por minutos ese o tap menos tap. termino. Gracias por ese tap tap. Siempre es un gusto compartir Gracias un poco por del ese tap proceso. tap. Gracias por ese Media tap hora tap. más o menos. 20 minutos. Gracias por ese tap tap. 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 Intentaré aguantar. Dale, dale, dale. Gracias por ese tap tap. Tú no estabas Gracias por esperando, ese Yuro. tap tap. No estabas Ándale. esperando. Estoy Gracias atento al por chat, ese tap aunque tap. esté concentrado. Gracias por esos likes. Tu apoyo me motiva cada día a hacer más piñatas. Gracias por ese tap tap. Eso, Elis. 5000 likes. Gracias, Eli. Eli sacó su primer hand de hoy. Gracias por ese tap tap. @ Yuroko tranqui vas bien jiji. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Ya me preguntaba dónde estaban. Gracias por ese tap tap. Ahí está. Gracias por ese tap tap. Cada detalle Gracias de la por ese piñata tap tiene su tap. toque personal. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Ya son las 10:02 de la noche. Gracias por ese tap tap. Es temprano todavía.
Gracias por ese tap tap. 40. Para terminar temprano. Gracias por ese tap tap. Porque ayer terminamos muy tarde, a las 12 de la noche. Gracias muchachos por los 41. Gracias por ese tap tap. Gracias Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Este trabajo requiere paciencia, pero lo disfruto mucho. Gracias por esos likes. Tu apoyo me motiva cada día a hacer más piñatas. Gracias por ese tap tap. Eso, Yuroko. Gracias por esos 5000 likes. Gracias por ese tap tap. Han. El Yuroko viene como un cohete. Gracias por ese tap tap. Menos mal que va lento. Gracias por ese tap tap. Corre. Gracias por ese tap tap. Creo que no te escapas, Gracias por ese tap tap. Yuroko aceleró más todavía. Oye, no entiendo cómo puedes hacer tanto. Gracias por ese tap tap. Bueno, se va haciendo aquí. Con mucho cariño. Gracias por ese tap tap. Ya está segundo. Puedes comentar desde dónde me estás viendo. La práctica todos los días. Gracias ayuda. por ese tap tap. Todos los días hago una. Por lo menos en el live hago una. Gracias por ese tap tap. 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 Gracias por el apoyo, de verdad se aprecia bastante. Gracias por ese tap tap. 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 Aquí seguimos creando, con calma y buena Gracias por ese tap tap. 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 Me tendré que ir, que alguien me adelante. Adiós. Gracias por ese tap tap. Hasta luego, Insano. Gracias por ese tap tap.
Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Este es solo uno de los muchos diseños que hago. Gracias por ese tap tap. 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 A veces tardo en responder, pero estoy pendiente. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Tarafaranume, gracias por seguirme, bienvenido. Gracias por ese tap tap. Dos de batería. Gracias por ese tap tap. Ay, está bonito la batería. Ya sabemos que si se nos va, se le Qué acabó la bueno que batería. estás aquí. Gracias por pasar. Gracias por ese tap tap. Camino del Doshan. Eso, Gracias por ese tap tap. llevamos 1 hora y 15 minutos. Gracias por ese tap tap. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al directo. ¿Quién se hubiera imaginado yo en hora y media Dahan? ¡Qué locura! Ajá, hace tiempo que te costaba mucho, ya no. En hora y media 2 años, El poder del colacao, de verdad. Gracias que por es ese fuerte. tap tap. Yo no sabía que el colacao era así.
Gracias por ese tap tap. Estoy aquí dándole a las piñatas. Gracias por pasar. Listo. Piñatica terminada. Gracias por esos likes. Tu apoyo me motiva cada día a hacer más piñatas. Eso, Esti. Gracias. Segundo Han. Han, Mira tú, 10.000K. justo a tiempo. @Esti gracias. @Yuroko gracias. Gracias a todos, chicos. @Elis gracias. Gracias a todos. Si tienes alguna pregunta, con gusto la leo. Feliz noche, Dios los bendiga. Hasta mañana, muchachos. Dios los bendiga. Gracias por ver el Buenas live. noches a todos. Buenas noches, Esti. Que descansen. Dulces sueños. Igualmente, Esti. Hasta mañana.